No creo que debas venir conmigo a la fiesta de la empresa, dijo Rachel, sorprendiendo a Derek. Piénsalo tú misma. Allí habrá personas con intereses en común, gente genial, brillante, y tú eres una gallina casera. No digo que tu talento no sea valioso, pero la cultura corporativa es algo completamente distinto. O sea, para idear presentaciones para tus proyectos, si sirvo para generar ideas, sacudió la cabeza con indignación, pero para ir a una fiesta de la empresa, no. Por cierto, cariño, te van a entregar un premio por haber cerrado el trato más grande del año. Sí, bueno, si es que nadie me supera a última hora, respondió Derek con fastidio, aunque lo dudo. La visualización en 3D que hiciste la última vez impresionó incluso a los extranjeros. La dirección casi se desmaya al descubrir que tenía esos talentos ocultos, añadió él con orgullo. Aún así, quiero ir. Nunca voy a ningún lado, contestó Rachel. Aunque sea me quedaré en un rincón, si tanto te avergüenza tu esposa pasada de moda. Podemos llegar por separado. Solo quiero ver tu triunfo. Vaya, murmuró Derek con autosuficiencia. Bueno, ya veremos. Salió de la casa, se subió al coche y pensó que Rachel quería demasiado. Por supuesto, no tenía intención de llevarla con él. ¿Qué se creía? No era más que una simple ama de casa que hacía algo de trabajo freelance. Su trabajo era criar a su hijo y considerar a su marido un rey y un dios. Derek evitaba pensar en que Rachel, en realidad, era la creadora de toda su carrera en ventas. Al fin y al cabo, todo el reconocimiento se lo llevaba a él. Su esposa, bueno, ¿qué importaba que hubiera abandonado una carrera prometedora? Se negó a mudarse a Noruega y Japón para trabajar en estudios de diseño de renombre solo por él, aunque la habían llamado. Rachel era un verdadero genio, aunque él ya lo había olvidado. Antes de conocerla, Derek solo acumulaba fracasos. Sí, se había sacado un título de moda en ti con mucho esfuerzo, pero pasó 2 años atrapado en un puesto de programador junior mientras sus compañeros ascendían. Al final, la dirección le sugirió que renunciara o que se pasara al departamento de ventas, que llevaba meses sin poder cubrir una vacante. Buscaban no solo un gerente, sino alguien con conocimientos técnicos. Pero incluso ahí, Derek fracasó con sus primeros tratos. Luego, en una fiesta, conoció a Rachel. Ella era diseñadora, valiente, vibrante, nada que ver con lo que era ahora. Tenía el cabello teñido como el plumaje de un ave del paraíso y vestía con jeans de autor y un suéter único. Era fascinante. Fue Rachel quien lo sacó de sus camisetas y jeans holgados con rodillas gastadas y lo metió en un traje. Fue ella quien creó su primera presentación de productos y lo obligó a memorizarla. Y, a partir de ahí, todo empezó a ir sobre ruedas. Derek comenzó a ganar premio tras premio, el mejor vendedor del mes, del año, del lustro. Ahora dirigía todo un departamento y solo bajaba de su Olimpo para cerrar los negocios más importantes. Rachel, ahora solo era una niñera que lo consolaba cuando las cosas iban mal, su estilista, su crítica. A pesar de quedarse en casa con su hijo, que ya tenía casi 10 años, Rachel nunca dejó de mejorar sus habilidades. Aprendió por sí misma las tendencias más modernas de visualización y siguió evolucionando en diseño. No podía hacer otra cosa. Aceptaba trabajos freelance de vez en cuando y, con los años, logró armarse un buen portafolio. Claro, su esposo veía todo esto como un simple pasatiempo sin importancia. Derek había olvidado hacía mucho que le debía todo a Rachel, la única que realmente sabía cómo defender una idea y presentar un proyecto.
Ahora su esposa no era más que parte del mobiliario, conveniente, gris, aburrida. Aparcó el coche frente al edificio de su amante y subió a su apartamento. Allí, dentro de la zona privada, nadie los vería. Sonrió, anticipando el encuentro con Viola. Era muy hermosa, pero no muy inteligente. Llevaba solo 3 meses como pasante en la empresa y tenía muchas ganas de quedarse. Viola apostó por el jefe del departamento de ventas y, en poco tiempo, se convirtió en una trampa de miel perfecta para Derek. Ahora no podía pasar un día sin verla. De hecho, su jefe ya lo había llamado la atención. «Derek, ¿no entiende que esto es inaceptable?», dijo con severidad. «Si quiere tener romances, hágalo en otro sitio. Esto no es un burdel». «Lo entiendo», asintió Derek. «Pero, Charles, ¿cómo se enteró de esto?». «Me informan sobre todos estos incidentes», explicó el jefe. «Y, la verdad, ni siquiera se están esforzando por ocultarlo. ¿Está todo claro o no? Si sigues con esto, despediré a ambos sin dudarlo». Derek se prometió a sí mismo ser más discreto, pero de poco sirvió. Al ver a Viola, perdía la capacidad de pensar con claridad, lo que ya le había costado un negocio importante. Y, en general, un hombre enamorado escuchaba cada vez menos a su esposa y cometía errores con más frecuencia. «Hola. ¿Me llevarás contigo a la fiesta de la empresa?», lo saludó su amante con una pregunta. Se pusieron de acuerdo oyó que, se rió Derek. «Primero Rachel, ahora tú. Cariño, ahí estará toda la directiva de la empresa. Puedes venir si quieres, pero no puedes acercarte a mí». Viola hizo un puchero. «¿Y qué clase de reglas tontas son esas? Tu jefe de departamento es un retrógrado. Por cierto, él es quien decidirá si dejamos a una chica bonita e inteligente después de su pasantía», dijo Derek abrazando a su amante. «Así que mejor no hablemos demasiado y disfrutemos del momento». Mientras su esposa pensaba que él estaba trabajando horas extra en nuevos proyectos, Derek solo se esforzaba en la cama de su amante. Sin embargo, Rachel tenía suficientes preocupaciones propias, pues la educación de Derek recaía completamente sobre ella. Y su hijo era muy inteligente. A sus 9 años, ya había ganado varios campeonatos de robótica. Como hoy, cuando ella lo preparaba para sus clases y su suegra entró en la casa. «Rachel, ¿quieres que lo lleve yo?», ofreció la señora Cooper. «De todos modos, voy en esa dirección y tú podrías aprovechar para trabajar en tus proyectos». «Oh, gracias», sonrió Rachel. «De verdad tengo un encargo pendiente, necesito terminarlo, pero siempre pasa algo y no tengo tiempo». «Deberías dedicarte más tiempo a ti misma», aconsejó la suegra. «Mírate, piel apagada, ojeras, esa trenza ridícula y ropa holgada. Como si quisieras volverte invisible a propósito». «Señora Cooper, ¿para quién voy a arreglarme en casa? ¿O en las clases de robótica de Derek? A nadie le importa cómo vas vestido, así que uso lo que es cómodo, aunque no sea bonito». «Hazlo para ti misma», insistió la suegra. «Mira, toma, la tarjeta de mi estilista, Charlie. Hace verdaderas maravillas. Solo ve a una consulta y deja que él vea qué se puede hacer». «¿Y el dinero?», preguntó Rachel con una ceja levantada. «No te preocupes por eso. Ya tengo una cuenta abierta con él, dile que lo cargue ahí». «¿Y por qué ha decidido preocuparse por mí de repente?», sonrió Rachel. «Durante años, a nadie le ha molestado cómo me veo. Porque veo cómo te marchitas en casa como una flor sin agua», suspiró la señora Cooper.
Eres joven y hermosa. Al final, debe existir la solidaridad femenina. Después de despedir a su suegra y a su hijo, Rachel se concentró en su proyecto y, de inmediato, sintió esa profunda soledad que la había acompañado los últimos años. Pero, en serio, ¿quién era ella? ¿Una diseñadora fracasada con una carpeta llena de proyectos polvorientos? ¿Una más en la multitud de freelances sin nombre? Su marido tenía razón, no tenía sentido soñar con una carrera. Él sí había tenido éxito. Pero Rachel no era de las que se rinden fácilmente. Así que, permitiéndose solo un par de minutos de reflexión, se sentó a trabajar. Tenía un gran proyecto de cliente en camino y no pensaba fallarle. Además, los plazos eran flexibles y el cliente confiaba en su gusto. Cuanto más se acercaba la fecha de entrega del premio, más nervioso estaba Derek, y además, las nuevas negociaciones se estaban desmoronando una tras otra. Ya era imposible cerrar el trimestre con ganancias, y temía que la dirección cambiara de opinión sobre darle el premio. Los clientes se iban sin razones claras para él, y no podía detenerlo. Por supuesto, todo su enojo lo descargaba en casa, con Rachel. Claro. Ahora pierdes el tiempo haciendo tonterías para otros y no tienes tiempo para mis cosas, le gritó a Rachel. Claro, como si la carrera de mi esposo no estuviera pendiendo de un hilo. ¿A quién le importa eso aquí, verdad? ¿Por qué estás gritando? Preguntó Rachel con calma. No es la primera vez que tu departamento no alcanza los objetivos de ventas. Los clientes se están yendo, exclamó Derek, indignado. En la reunión, mi jefe ya insinuó que con estos resultados ni siquiera puedo contar con la bonificación. Y esa es mi oportunidad de dejar de ser un simple empleado. Como recompensa, están dando acciones de la empresa. Es la primera vez que hacen algo así. Pues esfuérzate más, haz un esfuerzo extra, sugirió Rachel. ¿Cómo puedes dirigir un equipo con esos nervios? Motiva a la gente, promete algo. Ah, claro, ahora resulta ser una gran consejera, se burló Derek. Tú, que no has logrado nada en la vida. Te sientas en casa sin ambiciones ni deseos de hacer algo. Mírate en lo que te has convertido. Derek la miró con desprecio antes de añadir. Por cierto, si realmente piensas ir a la fiesta de la empresa, el director pidió que los empleados fueran con sus esposas. Eso es una buena señal, tal vez aún pueda conseguir la bonificación. Pero quédate en un rincón, haz como si no estuvieras conmigo. ¿Perdón? Rachel arqueó una ceja. ¿Por qué debería hacer eso? Vamos, ¿de verdad no lo entiendes? ¿Crees que un hombre tan carismático como yo, jefe de departamento, puede tener una esposa que parece una ratita gris, sin gracia ni presencia? Si tanto sueñas con ir, al menos no me hagas pasar vergüenza. ¿Te da vergüenza estar conmigo? Preguntó Rachel con voz gélida. Está claro. No insistiré más, dijo, cruzándose de brazos. Puedes ir a salvar tu departamento de ventas. Supongo que te quedarás en la oficina estos 3 días intentando arreglar la situación, ¿verdad? Bueno, al menos entendiste eso, se rió Derek. Prepárame el smoking para la fiesta, lústrame los zapatos y plancha la camisa, la que necesita gemelos. Rachel lo observó con frialdad mientras él salía de casa de buen humor. En su mente, Derek ya estaba planeando pasar un par de noches con Viola. Rachel nunca lo controlaba, siempre había considerado que vigilar a su marido era indigno. Se quedó mirando su silueta alejarse por la calle y pensó,
ese hombre, este frágil castillo de naipes, acaba de destruir nuestro matrimonio por completo. Durante años, había mantenido la apariencia de un matrimonio feliz. Lo ayudó, lo apoyó, prácticamente le enseñó a vender. Preparaba presentaciones impresionantes y creaba soluciones creativas para él. ¿Y qué recibió a cambio? Solo desprecio, arrojado sobre ella como un balde de agua fría. Rachel estaba furiosa. Recordó todas las veces que intentó mejorar la imagen de Derek. Él ni siquiera sabía usar un traje correctamente, mucho menos hablar con elegancia o causar una buena impresión. Hace 10 años, cuando ella era una prometedora diseñadora, se casó con un chico sin dinero y sin futuro. Y ahora, ese mismo hombre se atrevía a humillarla. Claro, mucho había cambiado desde entonces. La madre de Derek se volvió a casar con un hombre rico, un antiguo compañero de clase, pero ese hombre no era tonto. Se aseguró de que sus bienes no llegaran a manos de su hijastro. Incluso la oferta del salón de belleza encajaba perfectamente con la mentalidad del esposo de Sarah Cooper. Ella tenía cuentas abiertas en spas, boutiques y restaurantes de su marido, pero nunca podía acceder al dinero directamente. Él revisaba y pagaba todas las facturas a final de mes. Recordando la sugerencia de Sarah, Rachel tomó una decisión inesperada. Su marido iba a arrepentirse de sus palabras. Con su hijo fuera por una semana en un campamento de robótica, Rachel respiró hondo y marcó el número de la tarjeta que le había dado su suegra. Una voz espesa y arrastrada respondió al otro lado de la línea. Charlie al habla. ¿Cómo conseguiste mi número privado? Me lo dio la señora Cooper. Soy su nuera, se presentó Rachel. Ah, cierto. Ella mencionó algo, el tono del estilista cambió al instante. A ver, dime, ¿qué tan grave es el desastre? Sé honesta, conmigo tienes que hablar como con un médico. Bueno, es algo que es mejor ver en persona, bromeó Rachel con una risa amarga. Si puedes, dime cuándo podrías atenderme. Pues mira, casualmente tengo un espacio mañana. Una de mis clientas tuvo un problema con su marido. Digamos que el imbécil le dejó algunos moretones y ahora no puede hacerse ningún tratamiento. Ella había reservado todo el día. ¿Quieres ocupar su lugar? Así mi asistente no tiene que llamar a toda la agenda. Puedes traer a Sarah Cooper si quieres. Bien, respondió Rachel con determinación. Pero tengan en cuenta que habrá mucho trabajo. Me lo imagino, rió Charlie. He oído hablar de ti. Rachel colgó el teléfono y se quedó pensando en qué exactamente había contado su suegra sobre ella. Luego decidió simplemente preguntarle directamente. Llamó a Sarah y acordaron encontrarse. Cariño, Charlie ya me llamó, canturreó alegremente su suegra, rozando su mejilla con la de Rachel. Mañana pasaremos el día juntas, como buenas amigas. Sí, necesito arreglarme un poco, asintió Rachel. Una transformación radical. Que Derek se muerda los codos cuando vea cuánto ha cambiado su esposa. Quiero eclipsarlo, pero sin tu ayuda no podré hacerlo. Eso podría ser divertido, se animó la señora Cooper. ¿Qué necesitas de mí? Estoy lista para ser tu hada madrina en este baile. ¿Qué vestido quieres? Bueno, tendríamos que mirar, en realidad, los monos están más de moda ahora, dijo Rachel pensativa. En fin, tenemos 2 días y mucho trabajo. Estoy dentro, respondió su suegra con entusiasmo. ¿Sabes? Hace mucho que no me divertía así. Esto será interesante. Por cierto, ¿qué le contaste al estilista sobre mí?
Preguntó Rachel. Habló como si ya me conociera. En realidad, si se han visto de pasada, sonrió la señora Cooper. Charlie estuvo en mi aniversario. ¿Recuerdas? Un típico rubio escandinavo. ¿Ese gigantón de 2 metros es tu estilista? Rachel casi se cayó de la risa. Bueno, presiento que mi transformación será realmente entretenida. Por la noche, en casa, hizo una lista de posibles cortes y tintes de cabello que estaba dispuesta a probar. Su esposo no solo había desaparecido de su vista, ni siquiera se había molestado en preguntar cómo estaba después de sus insultos. Derek, en ese momento, disfrutaba de la compañía de Viola. Su deseo de complacer a esa belleza hacía tiempo que había superado tanto el sentido común como el miedo a su jefe. Lo único que quería Derek era estar cerca de Viola, y ella, brillante, carismática y audaz, lo provocaba y encendía aún más. Ni siquiera le pasó por la cabeza llamar a su esposa. Mientras su esposo se divertía, Rachel decidió dedicar la noche a trabajar en su proyecto. Pero al abrir la computadora, vio un correo electrónico. Estaba firmado de manera extraña: Rachel. Sé dónde está tu esposo ahora. Abrió el mensaje. El remitente no quiso identificarse, pero su correo venía acompañado de un texto, fotografías e incluso una carpeta llena de archivos adjuntos. Rachel pasó gran parte de la noche revisando ese material, y lo que descubrió no era una simple infidelidad. Si el informante tenía razón, en los últimos años Derek había logrado embolsarse una cantidad considerable de dinero a través de sobornos de clientes. Muchos de sus negocios fallidos simplemente habían pasado desapercibidos para las compañías, pero lo más grave era que varias personas habían salido perjudicadas en el proceso. Una de ellas, el antiguo jefe del departamento de ventas, fue despedido con deshonra. Rachel lo recordaba bien: Clark había sido compañero de universidad de su esposo. De hecho, fue él quien llevó a Derek a la empresa y le dio una oportunidad. Rachel se sintió culpable al pensar en Clark. Ella los había conocido a ambos casi al mismo tiempo. Hubo un periodo en el que tanto Clark como Derek la cortejaban, pero ella eligió a su esposo. ¿Lo entiendes? Le había dicho a Clark en aquel entonces. Derek nunca intentará cortarme las alas. Tú, en cambio, seguro querrías que tu esposa se quedara en casa cocinando sopas. Te equivocas, respondió él, como si hubiera recibido una bofetada. Pero en cualquier caso, les deseo felicidad. Clark incluso se obligó a asistir a su boda y a disfrutar de la fiesta, pero después desapareció de sus vidas durante mucho tiempo. Solo cuando Derek empezó a buscar trabajo, acudió a su antiguo mejor amigo. Clark lo ayudó y terminó pagando el precio por ello. Rachel pensó que, en realidad, se había equivocado al elegir. Debería haberse casado con Clark. Siguió revisando el correo electrónico, intentando apartar los pensamientos tristes de su mente. Por supuesto, ya había tenido sospechas sobre los negocios turbios de su esposo, pero lo que más la golpeó en ese mensaje fueron las pruebas de su infidelidad. Ni siquiera pensó en cómo ese misterioso informante había conseguido fotos tan comprometedoras. Ella simplemente miraba a la joven y hermosa amante y, más que nunca, sentía su propia imperfección. La mañana siguiente comenzó en un salón de belleza. Rachel llegó sin haber desayunado, apenas se había lavado la cara y cepillado los dientes. El estilista, aquel rubio de 2 metros, la miró y murmuró con su aguda voz: «Madre mía, ¿qué te has hecho? ¿Tan terrible es?», preguntó Rachel, decidiendo perdonarle la familiaridad. «Por cierto, Charlie, ¿no?»,
El estilista soltó una carcajada, pero el apodo se quedó. Bueno, a ver, cortamos, teñimos, resaltamos lo que nos favorece y escondemos lo demás. He traído algunas ideas, intervino Rachel. ¿Cuál te gusta más? Son horribles. Mira, tengo un campeonato la próxima semana. Si me preparas 5 diseños de cortes, te atiendo gratis todo un mes, propuso Charlie. Es que no se me ocurre nada, pero muero por ganar. Ningún problema, Rachel sonrió. Solo dime en qué estilo debo basarme. Y, por cierto, quiero ser una morena vibrante. ¿No prefieres el look de la reina del mar? Bromeó Charlie, riendo a carcajadas. Bueno, entonces elijamos este estilo. Es atrevido, inusual y llamativo. Tienes un evento pronto, ¿verdad? Antes de ir, pásate por aquí y avisaré al maquillador para que te haga un look impecable. Pero también necesitas un vestido que haga que todos se caigan de espaldas, intervino la señora Cooper. Y unos buenos tacones, por supuesto. Ahí sí puedo ser tu hada madrina. Mañana iremos a una boutique a buscar algo extraordinario. Entonces, ¿empezamos la transformación? Lo siento, querida, pero ahora mismo te ves fatal, asintió Charlie. Como si no lo notara cada vez que me miro al espejo, suspiró Rachel. Charlie superó todas sus expectativas. No solo era un colorista excepcional, sino también un gran psicólogo. No se metía en conversaciones demasiado personales, pero con facilidad sacó toda su historia. ¿Y cómo terminaste en el mundo del diseño? Preguntó. ¿De niña cosías vestidos para muñecas o dibujabas casitas? ¿Y tú? ¿A quién le cortaste el primer flequillo? Se rió Rachel. La verdad, no tenía muchas opciones. Mi madre y mi padrastro son arquitectos y han pasado toda su vida viajando de un lado a otro. Nunca sé dónde terminarán. Pasé mi infancia entre planos y maquetas. Era difícil ser otra cosa. Pero no eres arquitecta, señaló Charlie. Entonces, ¿cómo es que trabajas en esto? Mis proyectos están en la intersección entre arquitectura y tecnología avanzada. Hago animaciones, visualizaciones, cosas por el estilo. En su momento pensé que crearía espacios residenciales hermosos, parques, plazas, pero ahora solo me la paso haciendo presentaciones para mi esposo. Bueno, vi algunos de tus bocetos y tienes talento, sonrió Charlie. Quédate sentada con el tinte un rato, voy a atender a Sarah. Pásame mi bolso, tengo la tableta gráfica, dijo Rachel con una sonrisa. Te haré algunos diseños de cortes para tu competencia. Y si me das un par de días, hasta te hago la visualización para tu video de presentación. Vaya, exclamó Charlie impresionado. ¿Y con ese talento sigues a la sombra de tu esposo? No, definitivamente necesitas cambiar algo. Al final del día, terminaron el corte, el tinte y todos los tratamientos. Rachel se sentía increíblemente bella, y lo más importante, renovada. Nunca antes se había dado cuenta de lo vital que era sentirse atractiva. La señora Cooper la miraba y negaba con la cabeza. Siempre había admirado a las mujeres valientes y dispuestas a experimentar, aunque ella misma llevaba el mismo peinado desde hacía años. Al día siguiente fueron a buscar un atuendo, y Rachel volvió a sorprender a todos. Con su nuevo corte ya se veía más joven y sofisticada, pero cuando escogió un llamativo mono con espalda descubierta y pantalones de corte holgado en lugar de un vestido, la señora Cooper se sintió definitivamente vieja. La nuera, complementando su atuendo con unas altas botas de ante, desfilaba por la boutique como si estuviera en la pasarela.
El diseñador estaba fascinado con ella, mientras que su suegra tuvo que admitir que ningún vestido podría haber eclipsado ese mono. Por la noche, en casa, Rachel recibió otra dosis de material comprometedor sobre su marido en un correo. Esta vez, el remitente anónimo preguntaba por qué no hacía nada al respecto. Rachel miró la fecha de la grabación, el día anterior, por la tarde. Empezó a dudar de la autenticidad de ese material, pues Derek valoraba mucho su trabajo y ansiaba la bonificación, y las imágenes fueron tomadas en plena jornada laboral, claramente fuera de la oficina. Tal vez alguien, en vísperas del concurso, había decidido tenderle una trampa a su marido, manipulando esas imágenes y enviándole los documentos con la esperanza de que Rachel les diera crédito. Pero aquel bienintencionado había calculado mal. En ese momento, tenía otras prioridades. Decidió posponer la investigación y abrió las listas de pedidos y noticias en los chats de los freelances. Todos hablaban de la construcción de un nuevo centro de negocios que marcaría el inicio de una zona llamada Tecnópolis. Ya se había anunciado un concurso para su diseño y ahora todo el mundo debatía sobre las últimas tendencias, tratando de adivinar qué estilo podría atraer a los inversores. Rachel revisó los requisitos del proyecto y comprendió que era su oportunidad. Años atrás, había creado algo similar, pero solo por placer. En aquel entonces, no se atrevió a presentar su proyecto al concurso, pero la nueva Rachel, la que le devolvía la mirada desde el espejo, sí era capaz de hacerlo. Por eso, abrió rápidamente la carpeta con su proyecto y se sumergió en el trabajo. Para la mañana, su propuesta ya había sido enviada a los inversores. Un par de horas después, Derek irrumpió en casa, molesto. Planeaba ponerse rápidamente el smoking y marcharse sin perder tiempo con su esposa, pero nada estaba listo. Rachel dormía profundamente, habiendo olvidado por completo la petición de su marido. Derek la despertó sin ceremonias. ¿Te has vuelto loca? ¿Dónde está todo? Hoy es un día importantísimo para mí. Derek, aún hay tiempo. Puedes prepararte tú mismo el smoking y todo lo que necesites, murmuró Rachel, adormilada. Llevaba una gorra especial para dormir, bajo la cual su nuevo corte de cabello era completamente imperceptible. Por eso, su marido ni siquiera notó el cambio. ¿Y entonces, para qué estás tú? Siguió gritando e indignándose. Tuviste 2 días para prepararlo todo y lograste dormirlos como una inútil. Por eso nunca hiciste carrera. Yo he despedido a subordinados míos por menos que esto. Pues qué suerte que no soy tu subordinada, respondió Rachel con frialdad. Así que deja de gritar y coge la tabla de planchar en el armario. La camisa está en el armario, en una percha. No hace falta que me ataques por esto. Mira, estoy muy nervioso, murmuró Derek, cambiando a un tono más conciliador. No le hacía ninguna gracia ocuparse de todo por sí mismo. ¿Podemos evitar las peleas y los reproches? ¿Y qué quieres? Preguntó Rachel. Bueno, plancha mi camisa, no se te van a caer las manos. ¿Lo entiendes, verdad? Todo esto lo hago por nuestra familia, pidió él, con tono suplicante. Está bien, ahora lo hago. Ve a ducharte mientras tanto. A regañadientes, Rachel se levantó y comenzó a preparar el traje y la camisa. En su mente, el deseo de mandarlo todo al diablo luchaba con la emoción de su inminente triunfo. Una hora después, Derek se marchó sin haber notado el cambio en la imagen de su esposa. Rachel, tras darse una ducha de contraste, también comenzó a arreglarse. Aún tenía que ir al salón de belleza para maquillarse.
Derek no se ofreció a llevarla, y difícilmente se le habría ocurrido hacerlo. Cuando el maquillaje completó su look y en sus orejas colgaban unos largos pendientes con hilos de diamantes, regalo de su madre y su padrastro por su 35 cumpleaños, Rachel se atrevió a mirarse en el espejo. Justo en ese momento, Charlie entró en la oficina y, al verla, quedó boquiabierto, contemplando a su clienta con asombro. ¡Qué transformación! No te habría reconocido, rió él, recuperándose un poco. Oh, mujeres, qué astutas sois. Supongo que entiendo bien, ¿le vas a vengar a tu marido, no hacerle una sorpresa? Bueno, como salga, respondió Rachel, levantando una ceja y sonriendo. Gracias, y suerte en el concurso. Charlie le contestó brevemente y se apresuró a volver al salón con la clienta. Ese día no tuvo ni un minuto libre, y Rachel desfiló hacia el coche con el conductor que su suegra le había preparado para la noche, y todos los ojos de las mujeres en el salón de belleza estaban fijos en ella. Sin embargo, fue en la fiesta corporativa donde Rachel realmente causó sensación. Todo el mundo empezó a susurrar, pero nadie sabía nada sobre la desconocida que acababa de llegar. Los representantes de la empresa pensaron que era de un patrocinador o socio, y Derek ni siquiera reconoció a su esposa. Se acercó a esta mujer tan brillante y segura de sí misma, y le ofreció una copa de champán. Ella la tomó con indiferencia por el pie de la copa, observando las burbujas brillando en el líquido. Sus largos tacones estiletos destellaron, sobre los que también habían trabajado los expertos del salón. Luego, la bella mujer se dio la vuelta, sin siquiera mirar a Derek. En realidad, Rachel simplemente temía ser descubierta. Pero Derek pensó que simplemente no era lo suficientemente presentable para una mujer tan hermosa, y maldiciendo a su esposa, se apartó. ¿Qué miras tanto?, susurró al oído de Derek, quien estaba junto a Viola. Casi te quemas con la mirada. Pero es que es tan hermosa, respondió Derek sin malicia. Fascinante. Por una mujer así iría hasta el fin del mundo. ¿Y conmigo, a dónde vas? Le dio un golpe juguetón en la nuca. Bueno, ya veo. Ustedes, los hombres, son seres tan predecibles. Derek se giró, molesto por no poder seguir admirando a la desconocida. Frustrado, se alejó y comenzó una conversación trivial con uno de los jefes del departamento. Mientras tanto, la mujer desfilaba por el salón. El atrevido escote de su mono llegaba hasta la cintura, y su figura era como la de una modelo. En el frente, el mono era cerrado, con cuello alto. Las mujeres seguían murmurando entre ellas. Algunas se acercaron a Rachel y le pidieron la dirección de su diseñador. Ella se negó. Ya había tenido su minuto de gloria. Aprovechando el momento, Rachel se acercó sigilosamente por detrás de Derek y no pudo resistir la tentación de enredarlo aún más. Le susurró. Hoy recibirás el premio, pero yo me llevaré mucho más que eso. Mi corazón o algo más. Susurró él, perdiéndose en el dulce aroma de sus perfumes embriagadores. Pero la desconocida ya había desaparecido, dejando solo recuerdos. Mientras Derek soñaba con las sorpresas que le aguardaban, se procedió a anunciar los resultados. El mejor empleado del año, con una pequeña ventaja en los votos, fue él. Orgulloso de sí mismo, Derek subió al escenario y recibió el trofeo y el diploma de manos de Charles. La transferencia oficial de la participación en la empresa se llevaría a cabo más tarde. Derek miró alrededor del salón. Extraño, no veía a su esposa por ningún lado. Tal vez había tomado una decisión sensata y decidió no asistir. ¿Para qué humillarse en medio de tanta gente guapa?
Derek bajó del escenario, y en ese momento Charles hizo un anuncio. Tenemos una noticia más importante, como sabrán, todavía es solo para los nuestros, pero pronto todo el mundo hablará de ello. Junto con nuestros socios, comenzaremos la construcción de Tecnópolis, cuyo primer edificio será un centro de negocios. Pronto todos tendrán que mudarse allí. Se ha abierto un concurso, pero el proyecto ganador ya ha sido preseleccionado. Atención a la pantalla. Y su autora, como me han susurrado los pajaritos, está aquí hoy. Es una residente local, una talentosa diseñadora, Rachel Brown. No está aquí, intentó decir Derek, pero su voz se perdió en el ruido de los aplausos. Y la misma mujer misteriosa subió al escenario. Solo cuando empezó a hablar, Derek se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Gracias, esta es una noticia muy inesperada, dijo su esposa al micrófono. Permítanme presentarme, soy Rachel Brown. Este es mi proyecto, bueno, en realidad, solo la conceptualización por ahora, pero estaré encantada de trabajar en su implementación práctica. Eso ya lo discutiremos más tarde, pero ahora propongo que vayamos a firmar el acuerdo de colaboración, sugirió Charles. Verás, simplemente no podemos permitirnos rechazar a una especialista tan prometedora. Todos quedaron muy impresionados con tu trabajo. Orgullosa de sí misma, Rachel descendió del escenario y siguió a Charles. Vio a Derek, con la boca abierta, atónito ante su transformación. Los demás estaban más impresionados con la magnificencia del futuro centro de negocios. Rachel no solo presentó bocetos, sino también visualizaciones completas, y eran increíblemente realistas. Charles, acompañando a Rachel hacia la dirección, regresó al salón y se acercó a Derek. Apresurado, comentó. Ni siquiera sabía que mi esposa se había postulado para el proyecto. No importa, no tiene importancia, murmuró Charles. Con ese talento, ella llegará lejos. Es increíble cómo lograste esconder un verdadero diamante todo este tiempo. Ni yo mismo lo sé, respondió Derek, todavía intentando asimilar las noticias. Pero en ese momento, la misma pasante, su amante Viola, apareció en el escenario con una expresión extraña en el rostro. Ella tomó el micrófono y pidió un momento de atención, luego comenzó a decir cosas muy extrañas. Buenas tardes. Hoy celebramos el aniversario de la empresa, hacemos un balance del año, pero para mí, mi trabajo con ustedes llega a su fin. Quiero pedir que se muestren en pantalla los materiales que entregué a las personas encargadas de las presentaciones. En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes de grabaciones. Se veían encuentros de Derek y Viola en el parque, además de sus acosos en el trabajo, y filmaciones desde su apartamento, bastante explícitas y de buena calidad, aunque grabadas con cámaras ocultas. La chica comentó que no pudo rechazar la propuesta de su jefe y que, en general, estaba muy estresada por descubrir que él estaba casado. Viola aseguró que no quería hacerle daño a su esposa y que la admiraba como mujer exitosa. Derek vio cómo Rachel comenzaba a caminar lentamente hacia él por el salón y luego escuchó el sonido de una bofetada. Rachel, también en silencio, se retiró. Charles subió al escenario y anunció en voz alta que no podía otorgar el premio a un empleado con una reputación tan dañada, por lo que Derek perdía tanto el trofeo como el diploma, además de cualquier oportunidad de recibir una participación en la empresa. Los resultados del concurso serían revisados y anunciados más tarde. Charles bajó del escenario y luego, con un gesto, indicó a Derek que lo siguiera. Pálido, obedeció. En la oficina del director reinó un silencio ominoso durante un par de minutos. Finalmente, el jefe habló.
Bueno, te metiste en un lío, te has ganado muchos enemigos. ¿Usted cree que alguien me está tendiendo una trampa? Preguntó Derek, temblando. No hemos reunido toda esa evidencia solo por tus bonitos ojos, suspiró su jefe. Vamos, piensa a quién has molestado y cómo nos has traicionado a todos, incluido yo. Espero que esa chica no tuviera acceso a los documentos. Pero es una pasante, murmuró Derek. Normalmente les asignamos toda la parte administrativa. Esta vez fue igual. ¿Qué? Gritó Charles. ¿Y si son los competidores? ¿No sabes cómo mantener tu compostura? Ten en cuenta que si los inversores se van, serás el primero en volar de la calle, con una patada en el trasero. Ahora, sal de aquí y piensa en cómo solucionar todo esto. La fiesta para ti ya terminó. Mientras tanto, Viola, que ya se había ido del evento con prisa, se subía a un coche de lujo. Sabía perfectamente que había cumplido con su misión. Al estar en el asiento trasero del automóvil, la chica borró su expresión de corderito inocente y comenzó a reírse. Tío Clark, ¿qué tal? ¿Lo hice bien? Sí, fue brillante. Gracias por la transmisión, aunque sin imagen, se rió su empleador. Perdón por hacerte soportar a este perdedor tanto tiempo. No pasa nada, soy actriz, incluso fue útil practicar un poco. Sonrió con confianza la pasajera. Por cierto, ¿qué opinas de su esposa? Tal vez deberíamos tomarla bajo control. Rachel ya está en juego, aunque aún no lo sabe, dijo su interlocutor. Y tú puedes irte de vacaciones, no hace falta nada más por ahora. No quiero ponerme en riesgo innecesario, mis padres me cortarían la cabeza después. Va, no pasa nada, tío Clark, fue divertido, sonrió Viola. Qué pena que no viste la cara de Derek cuando vio nuestra conversación sin censura proyectada en la pantalla. Creo que, aunque se quede en la empresa, será objeto de burlas durante mucho tiempo. A mí igual me parece poco, respondió Clark con indiferencia. Derek tiene que pagar por todo lo que hizo, de inmediato y en su totalidad. Clark llevó a su acompañante a la casa de sus padres, con los que había sido amigo durante muchos años. Viola realmente era una actriz profesional, pero en su vida había una pasión por involucrarse en todo tipo de aventuras. Así que ahora Clark aprovechó el amor de la chica por ese tipo de trucos. Ella estaba a salvo, a diferencia de otras muchas situaciones que le habían costado a los padres de Viola varias canas. Solo Clark sabía la profundidad con la que la chica estaba involucrada en esta historia. Para sus padres, todo había sido contado de forma mucho más suave. Mientras tanto, Derek iba de camino a casa, furioso. Soñaba con destruir a Rachel, a quien consideraba la principal culpable de sus desgracias. Si ella había sido capaz de crear un proyecto tan impresionante a sus espaldas y transformar completamente su apariencia, también sabría manejar todo lo demás. Derek estaba seguro de que su esposa simplemente admitiría su lugar, pero cuando llegó a casa, estaba vacía. Rachel aún no había vuelto. Llegó solo un par de horas después, cuando su marido ya estaba bastante borracho. Derek, histérico, se lanzó hacia ella. ¿Qué? ¿Estás contenta? ¿Decidiste vengarte de mí a lo grande? ¿Soñaste con humillarme en público? ¿De qué hablas? Preguntó Rachel, mirándolo con desdén. Mira en qué te has convertido. Ya lo entendí. Decidiste vengarte por todos esos años que pasaste en casa, envidiando el éxito de los demás, dijo Derek, con un trago de más. Y también por las veces que te engañé con mujeres guapas, mientras tú te convertías en ama de casa. Pero ¿sabes qué?
No me arrepiento de nada. Siempre supe lo que había. Si entiendes tu propio valor, no tienes ninguna oportunidad. ¿Y decidiste atarme a la calefacción del hogar familiar? Se indignó Rachel. Claro, ¿para qué necesita una mujer realización personal o simplemente su propio dinero? Tú nunca me diste dinero extra, mientras que yo, en ese momento, gastaba sumas locas en mi amante. Es que algunas mujeres merecen que se gaste en ellas, y otras no, gruñó Derek. ¿Qué? ¿Quieres decir que piensas diferente? No, querida, tú ni siquiera me mereces. Simplemente eres una tonta con padres ricos que no sabe más que dar vueltas por la vida. Y tú, perdedor, respondió Rachel tranquilamente. Voy a seguir trabajando en este proyecto, aunque termine con nuestro matrimonio. Aunque ya lo rompiste tú. Ya no hace falta esforzarse más. Se acostó en la habitación de invitados. Normalmente, ahí se quedaba su suegra, pero esa noche no esperaba que llegara. El hijo de Rachel todavía estaba en el campamento, le quedaban 3 días, y Rachel pensaba aprovecharlos para terminar el proyecto. Ya había encontrado un correo sobre su victoria en un concurso, y el contrato firmado le calentaba el alma. Si no había cambios, Rachel recibiría una suma considerable. Después de dormir, el lunes Derek fue a trabajar. Y enseguida se dio cuenta de que los tiempos anteriores ya habían pasado para siempre. Incluso abajo lo habían advertido sobre una reducción de su puesto y le habían cambiado la placa, que también servía como su pase al edificio. Ahora, Derek era un simple gerente de ventas. Subió al departamento que aún lideraba el día anterior. Derek, ¿podrías pasar por mi oficina?, gritó el contable desde el pasillo. Hay que resolver cómo vas a devolver el dinero al presupuesto de la empresa. Que se vayan todos al diablo. Gruñó Derek y golpeó con el puño el panel de cristal. Afortunadamente, no era cristal, sino que si lo hubiera sido, habría tenido que recoger los fragmentos. Pero el ruido hizo que Charles asomara y, con un gesto, lo llamó a su oficina. Lamentablemente, tu acción. Esto realmente nos costó nuestra reputación. 3 grandes clientes ya anunciaron la ruptura del contrato desde esta mañana. Así que lo siento, no podemos dejarte en el puesto. Ya lo entendí. ¿Qué más planean para humillarme?, preguntó Derek, entrecerrando los ojos. ¿Pueden darme a un lobo para que me devore? No te hagas la víctima, le recordó Charles. Es por tu culpa que la empresa está perdiendo. Agradece que no te hemos echado todos los daños. Aún es difícil predecir lo que viene. Claro, encontraron un chivo expiatorio conveniente, se rió Derek. ¿Todo bien para ustedes? ¿Nada les aprieta, eh? Yo no hice nada malo. La mitad de la oficina tiene relaciones entre ellos. ¿O quieres que te recuerde tus propios romances? Mis, como tú los llamas, romances no han causado ningún daño a la empresa, respondió el director con seriedad. Pero los tuyos sí nos han dado mucho dolor de cabeza, así que acéptalo y trabaja para demostrar que mereces recuperar el puesto de dirección. Derek salió de la oficina después de la reprimenda, rojo como si hubiera salido de un baño de vapor. Estaba muy dolido porque su jefe no había apoyado a su empleado de confianza. Derek se dirigió a su lugar de trabajo habitual, pero los compañeros que ayer estaban dispuestos a adularlo, ahora simplemente se apartaban. Ellos también pensaban que el jefe había avergonzado al departamento. Uno de los empleados se acercó y le pidió que le entregara los asuntos. Ahora lo habían nombrado jefe del departamento. ¿Sabes lo que pasa? No es personal, le dijo. Solo pasa los contactos y los accesos.
¿Y qué voy a hacer ahora yo?, preguntó Derek, apenas conteniéndose para no gritarle a su colega. No sé, buscaremos algo sencillo. Los mejores clientes se los damos a los mejores gerentes, ¿y tú qué? Te quedas con lo que haya, respondió el nuevo jefe con indiferencia. El plan de este mes ya no se cumplió, tal vez haya más recortes, ya sabes, todo por el bien de la empresa. Furioso, Derek pasó el día entregando los asuntos, apretando los dientes. Pero por dentro juró vengarse de cada uno que lo miró mal hoy, especialmente de la odiosa contable y también del jefe, a quien parecía darle placer humillar públicamente a Derek. Por la tarde, llegó a casa completamente fuera de sí. Mientras tanto, Rachel estaba sentada frente al computador trabajando en su proyecto. Derek agarró su laptop y la lanzó contra la pared. Rachel saltó y gritó. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué haces esto? Te odio, esos malditos proyectos tuyos y todo lo que tienen que ver con ellos, gritó el marido, lanzando todo lo que encontraba contra la pared. ¿Ya basta? Estoy a punto de ser despedido, me han degradado y me quedé sin bonificaciones. Eso es lo que querías, ¿verdad? ¿Qué? ¿Otra vez me culpas de todos tus fracasos?, preguntó Rachel. ¿O crees que todo este lío con esa chica lo hice yo? Claro, ¿a quién más podría interesarle?, gritó aún más fuerte Derek. Ten cuidado, mañana voy a pedir el divorcio. Se van a arrepentir todos de haberse cruzado en mi camino. Rachel pensó en contarle a su marido sobre la evidencia que le habían enviado, pero luego simplemente lo desestimó. Ya lo había entendido, el divorcio era inevitable. Ahora solo quedaba decidir qué hacer a continuación. Rachel levantó la laptop. A pesar de que la carcasa estaba rota, seguía funcionando. Lo que la había salvado era que había cerrado la pantalla. Con cuidado, guardó los avances del proyecto subiéndolos a la nube y luego notó un mensaje de un nuevo correo electrónico. Rachel lo abrió con cautela. Temía encontrar alguna otra ofensa, pero solo había un mensaje corto. Te propongo encontrarnos. Estaré en el café en la dirección calle 1 de Mayo, 13, hoy y mañana, de 20 hasta el cierre. Rachel miró la hora, metió la laptop en su bolso y salió de casa con determinación. Ya era hora de terminar con estos secretos. Llegó al café en media hora. Había pocos clientes, pero Rachel lo entendió todo cuando vio a Clark sentado en una mesa. En los años transcurridos, casi no había cambiado. Ella se quitó el bolso del hombro y se acercó a quien consideraba el enemigo secreto de su marido. Hola, al final viniste, sonrió Clark. La verdad, no lo esperaba. Así que eras tú, suspiró Rachel. Hace poco te recordaba. Derek, por supuesto, rara vez lo admitía, pero realmente solo había traicionado a una persona en su vida. Bueno, en realidad, todo ese escándalo solo me ha beneficiado, sonrió Clark. Es una verdad simple, pero a veces equivocarse con las personas hasta es útil. Supongo que ahora eres un hombre de negocios, preguntó Rachel, sintiendo la trampa. Sí. Y la empresa que organizó la licitación para la construcción del Tecnópolis es mi socio, sonrió el hombre. Como comprenderás, tenía que hacer que actuases, así que no te enfades demasiado. Sí, lo entiendo todo, respondió Rachel tristemente. Entonces, la razón de mi victoria no es que mi proyecto sea realmente bueno. Solo tenías que promoverlo para humillar a Derek, ¿verdad? Que todos sois iguales los hombres. Solo buscáis vuestro propio beneficio y vais tras la meta. Bueno,
gracias. No fue tan agradable, pero al menos todo quedó claro. Espera, no es así, intentó defenderse Clark. Tu proyecto realmente está por encima de todo lo que nos enviaron, así que la victoria sigue siendo merecida. No te creo, se apartó Rachel, luciendo muy deprimida. Claro, ¿qué esperaba yo? Debería haberme dado cuenta desde el principio de que todo esto era parte de algún juego, en el que solo soy una pieza. Espera, no es así, murmuró Clark. Y además, durante todos estos años he soñado con verte de nuevo, no podía olvidarte, y tú solo te quedaste en casa, como una chica en prisión. Bueno, conseguiste mi correo electrónico de alguna forma, le recordó ella. Podrías haber conseguido mi número de teléfono, llamarme, al menos advertirme de lo que planeabas, en lugar de hacer todo a mis espaldas. Con las personas que son importantes, no se hace eso, Clark. Triste, salió del café y caminó hacia la parada de autobús. De repente, Rachel se sintió extremadamente débil y vulnerable. Sabía que no podía hacer nada frente a la lucha entre los dos hombres. Al día siguiente, recogió sus cosas y las trasladó en un taxi de carga a la casa de su abuela. La casa estaba en un remoto pueblo donde ni siquiera llegaba la señal del celular y mucho menos había internet. Después de instalarse, Rachel finalmente fue a recoger a su hijo. Viajaba con él en un viejo autobús polvoriento por un camino lleno de baches, pensando en lo mucho que se había equivocado. Las alas que había ganado al ganar el concurso resultaron ser falsas. La mujer dejó caer su cabeza sobre sus manos y luchó con todas sus fuerzas para no llorar. Sin embargo, su hijo no notó su estado. Lo que más le preocupaba al niño era saber por qué su madre se había cortado el cabello y si se quedarían mucho tiempo allí. ¿Y la escuela, los robots? Le preguntó Eric. ¿Papá vendrá con nosotros al pueblo? No, hijo, nos estamos divorciando, le explicó Rachel. Y ahora tienes vacaciones, así que haremos una pausa y nos adaptaremos a la nueva vida. A la mayoría de mis amigos también se les han divorciado sus padres, dijo Eric. Está bien, así que no es nada terrible. Pero de todas formas, tienes un corte de cabello interesante. ¿Qué tal si hacemos una sesión de fotos? ¿Posas con mi nuevo robot del campamento? Rachel se rió. Su hijo siempre había sido más inteligente para su edad, pero hoy lo apreciaba especialmente. Mientras ella buscaba paz y soledad, Derek estaba planeando su venganza. Había solicitado el divorcio y planeaba quitarle al hijo para hacerle el mayor daño posible a su esposa, además de que visitó el aparcamiento de su centro de negocios y cortó las llantas de los autos de sus rivales. Un juego infantil tonto, pero por alguna razón se sintió un poco más aliviado. Escondido en un café barato frente al aparcamiento, Derek observaba con satisfacción cómo Charles corría gritando a los guardias. Estaba complacido con su pequeña venganza. Lo que pasó con su esposa e hijo no le importaba mucho. Ahora quería castigar a Viola, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. En el departamento alquilado ya había otras personas viviendo allí, y la propietaria no sabía nada. Dijo que el alquiler lo había pagado el padre de la anterior inquilina. Derek se sintió desconcertado. Solo llegó a casa tarde en la noche, se tiró a la cama y se quedó dormido sin darse cuenta de que las cosas de Rachel ya no estaban en la casa. Mientras tanto, su esposa se estaba acostumbrando a la vida en el pueblo. Sin coche, ella y su hijo compraron 2 bicicletas de segunda mano a los lugareños y recorrían los alrededores, asustando a los cuervos y perros. Rachel se sentía increíblemente libre, pero aún infeliz. Estaba tan segura de su proyecto,
pero resultó ser solo una parte de una trampa ajena. Mientras ella estaba sumida en la tristeza, su ausencia en la ciudad causó un verdadero revuelo. Todos buscaban a la talentosa diseñadora. Charles, temiendo quedarse fuera del proyecto, incluso fue a amenazar a Derek. Pero él no sabía más sobre el paradero de su esposa que el jefe. Además, con sus propios problemas encima, había comenzado a beber mucho. Lo despidieron del trabajo por ausencias injustificadas, pero Derek ni siquiera se enteró, ya que no contestaba el teléfono. Clark también hizo esfuerzos para encontrar a Rachel, pero a diferencia de los demás, que solo intentaban llamarla, él recorrió metódicamente las direcciones conocidas. No logró obtener mucha información de Derek, sorprendido por la aparición de su ex amigo, pero este, sin quererlo, le dio la pista correcta. Dices que no responde al teléfono. Tal vez se fue al pueblo. Allí ni siquiera hay señal en ese Cudiquín. Vaya nombre. Se rió Clark. ¿Y eso queda lejos? 30 kilómetros. Mejor no lleves el coche, es mejor ir en tractor. Aunque hay un autobús que pasa 3 veces al día. Entendido, asintió Clark. Deberías dejar de beber, Derek, eso no lleva a nada bueno. Por la tarde, Clark llegó al pueblo donde ahora vivía Rachel. Los lugareños, muy habladores, le indicaron su casa, pero la dueña no estaba. En la puerta colgaba un gran candado de granero. No te vayas, guapo. Gritó una anciana desde detrás de la cerca. Andan en sus bicicletas. Se nota que son de ciudad. Espera, pronto volverán. ¿Me daría algo de beber? Preguntó Clark. Hace mucho calor hoy. Ahí tienes el pozo delante de ti, y hay una jarra también, gritó la vecina. Yo no tengo tiempo, tengo que segar la hierba. Rachel y su hijo regresaron solo 1 hora después. Para entonces, Clark ya había bebido suficiente agua del pozo e incluso había echado una cabezada. ¿Qué haces aquí? Lo despertó la exclamación de Rachel. Clark, ¿cómo nos encontraste? No lo vas a creer, pero tu marido me dio la pista, se rió él. Mira, estoy dispuesto a disculparme de cualquier manera. En la empresa ya están perdiendo la cabeza, todos te buscan. ¿Vas a seguir con el proyecto o te has tomado un descanso creativo indefinido? Espera, ¿entonces la victoria fue legítima? ¿No fue una coincidencia ni una trampa? Preguntó Rachel asombrada. Está bien, recogeremos nuestras cosas y nos vamos. No te apures, puede ser mañana. ¿Dónde piensas vivir? Parece que Derek no tiene intención de dejar la bebida. Advirtió Clark. Me iré al apartamento de mis padres, respondió Rachel. Por cierto, todavía no conoces a mi hijo. Este es Derek. Muy inteligente. La gran esperanza de la robótica. Bueno, yo no soy tan inteligente, se rió Clark. Por cierto, Rachel, tengo un contacto con socios de la capital, un estudio de arquitectura y diseño. Ven a trabajar con nosotros. Un solo proyecto no será suficiente y no encontraremos a nadie mejor que tú. ¿Me estás ofreciendo un trabajo fijo? Rachel se sorprendió. Vaya noticia. Sí, exactamente. Bueno, acepto. Genial, mañana discutimos los términos, asintió Clark. Mientras tanto, ¿qué tal si comemos algo? ¿Tienen alguna delicia del pueblo? Al día siguiente, Rachel, su hijo y Clark regresaron a la ciudad. Ella terminó el proyecto y obtuvo un mes de descanso. Se ocupó del divorcio que Derek tanto exigía.
Para entonces, él había perdido completamente la conexión con la realidad. Exigía la custodia exclusiva del hijo y se comportó de manera escandalosa incluso en el tribunal. También tomaron en cuenta la opinión del niño, él quería vivir con su madre. Al final, el tribunal tomó una decisión justa y Derek perdió a su familia. Al enterarse del comportamiento vergonzoso de su hijo, la señora Cooper finalmente reaccionó y lo ingresó en la mejor clínica privada para alcohólicos. Mientras tanto, Rachel retomó su romance con Clark, el cual había sido interrumpido por alguna tontería en la época universitaria. Un año después, se casó con él y ahora trabajaba en el estudio de arquitectura de su esposo, siendo completamente feliz a su lado.